Bien, le animo por favor a que me acompañe en su Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en los versículos 29 y 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Dice así el verso 29. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Verso 30. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Estoy en la serie La Familia. El nombre de esta conferencia se llama Procura la honra de Dios en tu casa. Repito el nombre de la conferencia: Procura la honra de Dios en tu casa. De favor, sígame con atención, papá, mamá. En cuanto nos demos cuenta, usted y yo, como padres o madres, o nos enteramos que nuestros hijos o hijas están cayendo o practicando todo lo que deshonra de manera grave o grande a Dios, papá y mamá debe hacer lo que dice Dios en las Escrituras para ayudarlos. De no hacerlo, las consecuencias serán graves para todos. Hay algunos papás, hay algunas mamás que viniendo a la iglesia cristiana escuchan de la voluntad de Dios, ven las conductas de sus hijos, hijas, y son conductas inmorales, son conductas desvergonzadas, son conductas que Dios aborrece. Y papá y mamá no hacen nada, no dicen nada. Más o menos hace 3 meses detuvieron a un asesino de la Ciudad de México. Había asesinado a con la que vivía en Unión Libre y huyó hacia Puebla. Allá lo detuvo la policía como a las 3 semanas. Y este hombre, bueno, a todos los que detienen les dan chance de una llamada por teléfono. Entonces un policía le presta el teléfono y le habla a su mamá. Todo eso lo puede usted ver en internet, ahí está. Entonces la mamá le dice: hijo, me tenías en ascuas, ¿dónde estabas? Dice: ay, mamá, es que maté a una mujer en México y andaba huyendo, pues ya me agarró la policía. Entonces la mamá le dice: ¿por qué, hijito? Y el hijo le dice: cállate, mamá, solo óyeme. Y le sigue diciendo, ¿no?, que lo van a trasladar a México, que lo van a juzgar en la Ciudad de México. Y le vuelve a decir la señora: pero ¿por qué, hijito? Ya te dije que te calles. Fíjense, el hijo a la mamá: ya te dije que te calles, solo escúchame. Sí, mi amor, lo que quieras. Si algún papá o mamá me está escuchando aquí o por internet, las consecuencias son muy graves, tanto para los hijos, las hijas, como para los padres. Veamos un caso terrible. Este que leí ahorita es terrible, pero no, nada más lo usé como introducción. Veamos un caso de veras que me duele el corazón, pero es parte de la enseñanza. Veamos, por favor, acompáñenme en su Biblia al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 7 al 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, en los versículos 7 al versículo 14. Continúo leyendo la versión traducción lenguaje actual. Versos 7 y 8 dicen: así pasaron 4 años. Un día Absalón le dijo al rey: cuando yo vivía en Gesur, le prometí a Dios, si él me permitía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adorarlo. Yo te ruego que me dejes ir allá para cumplir mi promesa. Versos 9 al 11. El rey le dijo que podía irse tranquilo, y Absalón se fue acompañado de 200 hombres, pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. Desde Hebrón mandó decir a todas las tribus de Israel: cuando oigan sonar la trompeta, griten: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Versículo 12. Mientras Absalón presentaba sus ofrendas a Dios, mandó llamar a Ahitofel, que era uno de los consejeros de David y vivía en la ciudad de Gilo. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión o el levantamiento público y violento contra David fue cobrando fuerza.
verso 13, un mensajero fue a decirle a David: Absalón se está ganando o captando la simpatía de todos los israelitas y ahora ellos lo apoyan. Verso 14, entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. ¿De dónde brotó esta serpiente? ¿De dónde brotó esta serpiente? De un papá que lo vio cometer delitos graves y no hizo nada, no dijo nada. Por favor, papá, mamá, que estás esta noche aquí o me escuchas por internet, toma muy en serio esta enseñanza. En todo hogar mínimo hay un hijo, y a veces son dos, y a veces son tres, que practican pecados que de veras los van a llevar a ellos a la cárcel o a la tumba, a ti a un montón de aflicciones. Lo acaba de decir Manuel ahorita, cómo los papás están ahí llorando porque su hijo está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel el señor? Por ratero. ¿Me estoy dando a entender? Ese ratero, si los papás hubieran hecho el trabajo de padres, le aseguro que yo no sé en qué ciudad vive ese joven, o no sé qué edad tiene. Estaría tranquilo en su casa. Ahorita quizás estaría llegando de su trabajo por la hora que es aquí en Ocotlán, no sé. Pero es necesario que despertemos, papás, mamás. Su servidor ha hablado con algunos papás, mamás de esta congregación, cuando notamos en algún adolescente, en algún niño o niña que están comenzando con pecados, pues que no. Una cosa es que no somos perfectos, que cometemos algunas imprudencias. Bueno, eso se va corrigiendo. Pero cuando ya detectamos, su servidor o mi esposa, ya pecados así feos, les hablamos a los papás. Y hay mamás que me han dicho: ay, Arturo, es un niño. Así me han dicho. En alguna ocasión hablé con un matrimonio de un adolescente que estaba practicando cosas, pero de veras, no lo voy a decir. Y la señora me dijo algo que hasta me da pena decirlo en el micrófono. Y hoy están pagando consecuencias. Pero continúo con esta enseñanza. En este pasaje bíblico de 2 de Samuel 15, 7 al 14, describe aquí la manera de comportarse de un hijo, que cuando su papá o su mamá no lo corrigieron de inmediato, después de haber hecho cosas muy perjudiciales, las siguientes que hace este hijo o hija son mucho más dañinas. Veamos cómo era la vida de este hijo del rey David. 2 de Samuel 13, por favor, acompáñenme ahí. Segundo libro de Samuel 13. Vamos a leer los versículos 21 al 29. Segundo libro de Samuel 13. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual, 21 al versículo 29. Y dice así el versículo 21. Cuando David se enteró de lo que había pasado, ¿qué había pasado? Que Amnón había abusado íntimamente de su media hermana. Se puso muy enojado. Sin embargo, dice esta versión, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y ¿qué? Y lo quería mucho. Ay, bueno, sigo leyendo. Verso 22. Absalón, que era medio hermano, o más bien era hermano de esta media hermana de Amnón, que Amnón había cometido este pecado, dice verso 22, Absalón por su parte dejó de hablarle a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana. Verso 23, pasaron 2 años. Y Absalón invitó a todos los hijos del rey Baal Hazor, cerca de Efraín. Allí había fiesta porque era la época en que se cortaba la lana a las ovejas. Verso 24, Absalón mismo fue a invitar al rey y le dijo: me gustaría que su majestad y la gente a su servicio vinieran a celebrar conmigo el corte de lana de mis ovejas. Verso 25, pero el rey le contestó: hijo mío, te agradezco la invitación, pero si vamos todos vas a gastar mucho dinero. Absalón insistió en invitar a David, pero él no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le propuso:
si usted no puede ir, le dijo a su papá, que era el rey David, al menos permita que vaya mi hermano Amnón. David le preguntó, ¿y por qué tanto interés en Amnón? Pero tanto presionó a Absalón al rey que al fin dejó que Amnón y sus otros hijos fueran a la fiesta. Allí Absalón le dijo a sus sirvientes, vigilen bien a Amnón, y cuando ya esté muy borracho y yo les diga que lo maten, mátenlo, no tengan miedo, que lo van a matar porque yo lo ordeno. Versículo 29, hasta ahí vamos a leer. Los sirvientes de Absalón cumplieron sus órdenes. Cuando los otros hijos del rey vieron muerto a Amnón, montaron en sus mulas y salieron huyendo. Dos hijos que el papá no hizo nada. Amnón violó a su media hermana y Absalón asesinó a su hermano, a su medio hermano. Dos hijos donde David no hizo nada. De acuerdo a la ley, cuando un joven violentaba la virginidad de una mujer, habían dos mandamientos en el Antiguo Testamento. Si lo quiere anotar, no lo vamos a leer. En Deuteronomio capítulo 22, versos 28 a 29, en Deuteronomio capítulo 22, versos 28 a 29, así dice que cuando un joven violentaba la virginidad de una mujer, se tenía que unir en matrimonio. Tenía que pagar la dote y casarse, pues. Esa era una. Pero si el joven decía, no, yo no me caso. Levítico 20:17 dice que este hombre que es Amnón debía morir. O sea, habían dos mandamientos de Dios. O te unes en matrimonio o te matamos. No había de más. David no hizo ni lo uno ni lo otro. Entonces, Absalón, que de por sí era una serpiente, y ya sabe que la serpiente no ataca así por atacar. Bueno, los que están en el campo saben de esto más que yo. La serpiente está ahí a la expectativa. En cuanto tengo chance, órale, me voy encima, te meto mi veneno y te mato. ¿Pasaron qué? 2 años. Absalón de por sí era malo. Imagínense ese corazón con ese resentimiento durante 2 años, planeando el crimen. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Así fue como llegó a esta conclusión. Voy a hacer una fiestecita, voy a dar cervecita, brandy, un poquito de comida para que este Amnón se ponga hasta atrás. Y cuando esté borracho, mis criados que lo maten. Entonces, si David hubiera trabajado con Amnón, lo más seguro es que Absalón no lo hubiera, o no hubiera dado la orden de asesinar a su medio hermano, porque si hubiese casado con Tamar, así se llamaba la media hermana de Amnón y hermana de Absalón. Pero en fin, no hizo nada el papá. El hermanastro se llenó de odio, de aborrecimiento, planeó con sus criados cómo se iba a hacer todo, que se intoxicara de alcohol y después lo mataran. ¿Y qué pasó después del crimen? ¿Qué cree que pasó? Yo estoy ahorita como comentarista de noticias, porque a veces escucho noticias que dicen, un hombre lo asaltaron en Azcapotzalco. ¿Qué cree que pasó con los que lo asaltaron? ¿Qué cree? Nada. Así dice el comentarista de noticias. Hasta me da risa. Me gusta oírlo, me río mucho con ese comentarista de noticias. Pero así parezco. No pasó nada. Véalo ahí en 2 de Samuel 13, versículo 29. Voy a leer la versión Reina Valera. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 29. Espero ya lo tenga. Más bien ese versículo es, perdón, le di mal la cita, es 2 de Samuel 13, 37 al 39, perdón. Lo que sucedió con Absalón después que le quitó la vida a su medio hermano. Segundo libro de Samuel 13, 37 al 39. ¿Cómo dice el 37? Mas Absalón, ¿qué? Huyó y se fue ¿a dónde? A Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Él era su abuelo materno de Absalón. Y dice después que David lloraba por su hijo, ¿qué? Todos los días. Verso 38. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá, ¿cuánto?
3 años. ¿Y qué es el siguiente versículo? Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Aquí saquemos conclusiones, papás, mamás, y sobre todo reflexionemos. Este mal hijo que debería estar en una prisión, que según la ley tenía que morir, ahorita le doy los textos, pero por lo menos debería estar detenido por su crimen. Este Absalón, ¿qué hizo su papá? Él era el rey, él era el presidente del país. Era para decirle al fiscal sobre él, deténganlo y a la cárcel. ¿Sabía usted que uno de los hijos del presidente Biden está en la cárcel ahorita? ¿Sabe o no sabe? Bueno, si no ya lo sabe. No sé si hoy o mañana lo van a sentenciar. ¿Sabe cuántos años va a estar en la cárcel el hijo del presidente de Estados Unidos actual? ¿Sabe cuántos años va a estar? 20 años por el delito que cometió. ¿Cómo me gustaría que así fuera en México? Yo soy el presidente, mis hijos están robando, pues al bote, o qué, ¿no es lo justo? Es lo justo, ¿no? Pero bueno, en fin, huyó con su abuelito materno, 3 años, se fue a esconder. Y el rey David, en vez de estar haciendo las carpetas, la investigación para irlo a buscar, traerlo y llevarlo a la cárcel, ¿qué dice el verso 39? Que David deseaba o anhelaba o suspiraba por ver a su hijito Absalón, en vez de disponer el justo necesario castigo como homicida. No. Éxodo 21:12, Levítico 24:17, Levítico 24:17, ambos textos dicen que el homicidio debería ser castigado con la muerte. Así dice Éxodo 21:12, Levítico 24:17, que el homicidio debía ser castigado con la muerte. Pero David, el papá de Absalón, no hizo nada. Nada. Y ya que pasaron esos 3 años, vea cómo actuó este hijo, pero malo, del rey David. Segundo de Samuel 14, por favor, acompáñenme. Voy a ahorrarme tiempo porque hay mucho que hablar en este capítulo 14, pero voy a ahorrarme para no hacer más larga esta parte de la conferencia. Por eso voy a leer del versículo 21 al 33. Segundo de Samuel 14, versículos 21 al 33. Dice el verso 21, entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, porque ya lo habían engañado a David, pero ya no quise leer todo eso, es muchísimo. Repito el verso 21, entonces el rey dijo a Joab, ¿quién era? El general del ejército de David. He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. ¿Por qué? Porque a través de Joab convenció al rey David de que trajera a su hijo Absalón nuevamente a Jerusalén. Verso 23, se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, ya que estaba ahí en Jerusalén, dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado. ¿Por qué? Por su hermosura. ¿Como quién? Como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Verso 26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Eran muchos kilos de cabello que traía este Absalón. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de ¿qué? De hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de ¿cuántos? 2 años en Jerusalén. O sea, ya llevaba 5 años lejos de su papá. Y no vio el rostro del rey. Verso 29, vean cómo actúa un hombre malo, 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 cuando no es corregido. Que dice el 29, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. O sea, lo traía como de cartero, como de ve y dile. Pero él no quiso venir. ¿Quién no quiso venir? Joab. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir Joab. Verso 30, entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí ¿qué? Cebada, haga de cuenta como trigo. Y luego le dice: id y ¿qué? Prendedle fuego. ¿Cómo era Absalón? ¿Era malo?
malísimo. Bueno, creo que la serpiente hasta se molestó cuando dijo, yo como Absalón, no hombre, no me compares, dijo la serpiente. Y los siervos de Absalón, ¿qué hicieron? Prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que viniese acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, si hay mi pecado y máteme. Vea qué tan malo era este cuate. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, por hipocresía. Y el rey besó a Absalón. ¿Qué está observando en un hijo? Que su papá no lo instruyó, su papá no le puso límites, su papá nunca le dijo teme a Jehová para que te vaya bien, su papá o su mamá, nunca, nada. ¿Qué está notando de este Absalón? Que cuando un padre y una madre dejan a su suerte a sus hijos, y sobre todo con este tipo de pecados, porque una cosa es imperfección, pero otra cosa es estar cometiendo este tipo de pecados, pues las consecuencias van a ser graves. Entonces le pido de favor, papá, mamá, que atienda este principio. La ley de Dios, o las escrituras, o la Biblia, no fue publicada para que un papá, una mamá u otra autoridad lo aplique a su antojo, su capricho. Por ejemplo, no, con mi hijito, el que yo amo, con el que me cae muy bien, no, con él no, aunque sea como Absalón. Pero con el otro hijo que le cae mal, a la primer falla, a la mínima falla, con este sí, con todo, para que vea que tengo autoridad, dice el papá o la mamá. Pero Absalón, como hijo chiqueado, consentido, dicen los versos 25 y 26 de 2 de Samuel 14, versos 25 y 26 de 2 de Samuel 14, que los únicos rasgos que mostraba Absalón, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Que era un galán? Si hubiera estado Televisa, TV Azteca, pues lo contrata para las telenovelas, o se lo llevan a Hollywood a filmar películas, pues era un galán, ahí dice, ¿cómo dice el verso 25? No había en todo Israel ninguno que tan alabado, exaltado. Las chicas lo quedaban bien y decían, wow, cómo me lo recetó el médico. ¿Y por qué era alabado? Ahí dice, por su hermosura. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él ¿qué? Defecto. O sea, era bien codiciado, pero ¿por qué? Por su físico. Nada más, nada más. Dice el 26 que cuando se cortaba el cabello, porque le gustaba traerlo muy largo, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, este cuate tenía muertos de hambre a los peluqueros porque no iba, porque era parte de su look. Pero pregúnteme si dice en la Biblia que dice de Absalón que era piadoso de Dios, que amaba a Dios, que era temeroso de Dios, que era un hijo obediente, que bueno, pregúnteme si dice algo la Biblia de él. No dice nada, nada. ¿En quién recaía principalmente la responsabilidad de que existiera y siguen existiendo hijos e hijas como este hoy en la tierra? Papá y mamá somos los primeros responsables. Entonces, por todo ello, Absalón, después que asesinó a su hermano, Absalón, después que le quemó la parcela a Joab, Absalón, después que hizo un montón de maldades, jamás vino humillado ni ante David ni ante Joab para decirles, perdónenme. En el corazón de Joab no había ni un valor cristiano. En el corazón de Joab no había nada de lo que manifiesta un cristiano o una cristiana que es instruido en los caminos de Dios, que es ayudado
para que tema a Dios, para que honre a Dios. Nada, nada. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Porque David, como su papá o la mamá, no actuaron de acuerdo a las escrituras. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ya lo leímos en 2 de Samuel 15, 7 al 14. En 2 de Samuel 15, 7 al 14, David tuvo que salir huyendo, porque si no lo mataba su hijo. Terrible, ¿no? Entonces, papá, mamá, escucha este principio. Cuando un papá o una mamá damos prioridad a nuestros hijos o a nuestras hijas por encima de los mandamientos de Dios, papá, por favor atiende esto, mamá, atiende esto. Tú y yo estamos desobedeciendo a Dios y a la vez incrementando en nuestros hijos o hijos rebeldes que sus pecados se agranden más, que sigan cometiendo más y más delitos graves y no haya quien los detenga. Pero finalmente, papá y mamá, tú y yo estamos contribuyendo a la ruina temporal y eterna de nuestro hijo o de nuestra hija. Porque todo pecado no mortificado a tus hijas, a las mías, a tus hijos, tarde o temprano les va a traer consecuencias. Si es un borracho, el hígado no tarda mucho. Tengo cirrosis, tengo cáncer. ¿Qué hiciste, papá? ¿Qué hiciste, mamá? O te llaman, le llamamos del Ceferezo Federal de máxima seguridad porque su hijito, su hijita secuestró. Mi hijo, mi hija. Sí, el chiqueado, el que no le quiso a usted decir nada, enseñar nada, ayudar en nada. Y aquí puedo decir muchas cosas más. ¿Qué le sucedió a Absalón? ¿Quiere verlo conmigo? 2 de Samuel capítulo 18 versos 5 al 15. ¿Qué le sucedió a Absalón? Segundo libro de Samuel capítulo 18 versículos, deje checar bien si es 5 al 15. Bueno, leamos primero 5 al 15. Aquí el rey David da unas instrucciones. Pero ¿qué le sucedió a Absalón? Lo veremos un poquito más adelante. Dice, el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Sí amaba a su hijo, pero lo amaban, no sé, no con un amor completo, porque un papá y una mamá que ama a su hijo lo trata bien, pero no le permite que violente los mandamientos de Dios. Dice, y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín, porque ya Absalón traía un buen ejército. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza. ¿Cuántos murieron ahí gracias a ese hijo rebelde? 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque, fíjense bien, aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó ¿qué? La cabeza en la encina. Acuérdense que traía una gran cabellera. Y dice enseguida, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Versículo 10. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echándole a tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Verso 12, el hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de platas, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón.
quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Pero aquí no acaba la tragedia. ¿Dónde terminó Absalón? Muerto. Aquí no acabó la tragedia. Vayamos ahora sí a los versos 31 al 33, por favor. Aquí mismo, 2 de Samuel 18, 31 al 33. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Verso 32, perdón. El rey entonces le dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? O sea, preguntando por su hijo. Y el etíope respondió de una manera que la noticia no fuera, que impactara mucho en lo emocional a David, y le dice: como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. ¿Qué le estaba diciendo este emisario a David? Tu hijo ha muerto. ¿Y qué dice el verso 33? Lo podemos leer en voz alta, por favor. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta. ¿Y qué hizo? Y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Quién sufrió más? ¿Quién sufrió más? ¿Absalón o el papá? Cuando muere un hijo, cuando muere una hija, está comprobado que es lo que causa más dolor a un padre o a una madre. Es lo que causa más dolor cuando muere un hijo, y más en la manera como murió este personaje de la Biblia. David, en cuanto se entera, por lo que dicen los versos 31 al 33, que a Absalón le habían quitado la vida, que no respetaron la orden que él dio, David no celebró porque ya estaba libre del que lo estaba persiguiendo. No, David no celebró. Acuérdense que Absalón andaba buscándolo para matarlo, pero David no se alegró porque el que lo quería asesinar ya había muerto. No, David experimentó el más grande dolor en su corazón y empezó a llorar grandemente y desear vivamente haber muerto en vez de su hijo. Aprovecho para este lamentable final de Absalón para invitarte, papá, mamá, a despertarte de tu somnolencia espiritual, si es tu caso, y te pongas a hacer la parte que te corresponde de acuerdo a la Biblia. Porque de acuerdo a Deuteronomio 6:6-7, Proverbios 1:8, Proverbios 6:8, papá y mamá deben estar instruyendo a sus hijos. Entonces, continuando con esta invitación de manera respetuosa, porque usted decide, papá, mamá. Todo papá, mamá que no quiera estar como el rey David y otros que están en la Biblia llorando, diciéndose: ¿por qué no hice nada antes? Yo tengo la culpa por no haber hecho mi trabajo. Y con profundo dolor interno, papá, mamá, pongámonos a hacer la tarea que Dios dice que hagamos de acuerdo a los textos que te mencioné anteriormente. No dejemos, papá, mamá, no permitamos, papá, mamá, que hasta que nuestros hijos, hijas estén hundidas en alcohol, hundidas en drogas o en otros pecados, hasta que nuestros hijos, hijas estén en una prisión 5, 10, 15, 20 años, pagando una larga condena por delitos que cometieron, o lo más trágico, en un ataúd. Digamos: hijito, hijita, perdóname. No. En el primer momento que detectemos, papá, mamá, que un hijo nuestro, una hija nuestra está cometiendo faltas desvergonzadas, faltas muy inmorales, en ese momento actuemos. Yo acabo de ver por noticias, un noticiero americano, un papá que queriendo ayudar a su hijo, porque hoy es gay y ya anda vestido de mujer y ya se hizo cirugías del cuerpo,
su hijo lo demandó ante un juez, un juzgado en Estados Unidos. Y entonces el papá, fíjese, el hijo demanda al papá porque el papá quiere ayudarle al hijo para que no continúe de gay o de homosexual. Y entonces el papá está aquí delante del juez, y cuando el hijo va entrando, espero se sigan esas noticias para que usted lo vea, lo que yo vi. Cuando el hijo va entrando, el papá rompe en llantos, llanto así, grita al ver a su hijo que no es un varón, es una mujer. ¿Por qué estaba llorando, papá? ¿Por qué estaba quebrado, papá? Al ver a su hijo. ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar si estoy viendo que mi hijo se me esté yendo al homosexualismo, mi hija al lesbianismo? Si estoy viendo que mi hijo se me está yendo a la droga, al alcohol. Si estoy viendo que mi hijo o hija está, no sé, en la primera oportunidad me avisan, me dicen, me tengo que poner a trabajar. Y ya dejémonos esos rollos, por favor. Espero no insultarlo, faltar el respeto. Dejemos ya esas ondas de mi trabajo, mi profesión, mi negocio. Ay, Dios mío. Ni tu trabajo, ni tu profesión, ni tu negocio va a ayudar a tu hijito, hijita a salir de ahí. Tu papá, tu mamá, como yo, como mi esposa, como madre, tenemos ese compromiso delante de Dios de ayudarles, porque es nuestro trabajo ayudarles. ¿Tú crees que los maestros del mundo de tus hijas, las maestras de tus hijos, hijas del mundo, tú crees que les van a decir no andes aquí, no andes allá? ¿Tú crees que les van a decir eso? Al contrario, hoy hasta están haciendo leyes para que si un pastor le quiere ayudar a un homosexual, ese pastor se vaya a la cárcel. Es más, en Jalisco ya está autorizado. Yo no puedo ayudar a ningún homosexual que él no quiera voluntariamente. Usted me dice, es que mi hijo es homosexual, venga pastor, le tendría que decir, pregúntele a su hijo si quiere. Porque si no, él va a decir, mi mamá y mi papá trajeron al pastor y el pastor es culpable. ¿Sabe dónde voy a ir yo a parar? A la cárcel. Porque hoy ya es un delito. En Jalisco ya lo es. Entonces yo te animo, papá, lo más temprano posible. No sé si me doy a entender con esa expresión. Cuando veas que esté iniciando ahí, se supone que todo el tiempo estás trabajando, pero ahí, cuando esté iniciando con ese tipo de pecados que sabemos tarde o temprano cuál va a ser el final de nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces, papá, mamá, ya te enseñé esto, te lo vuelvo a recordar. Tú y yo debemos siempre dar testimonio de lo que es el cristianismo. Es esas fuerzas. Tú y yo constantemente, todos los días, siempre o lo más posible, porque en ocasiones es obvio, cometemos una falta, una imprudencia, etcétera, etcétera, pero en lo más posible, en el tiempo más que tú y yo, con la ayuda del Señor, desde luego, solos no podemos, demos testimonio. Papá, mamá, se lo dije, se lo recuerdo en esta conferencia nuevamente. Tú y yo debemos instruir con la Biblia, por los textos que ya te mencioné. Pero esa instrucción, como se lo enseñé hace una semana, debemos hacerlo ¿qué? Con amor. No con gritos, no con amenazas. No imponiendo nada. No. Cuando algo se quiere imponer, papá, mamá, la cosa se pone peor. Tu servidor ya te ha dado testimonio. Cuando tu servidor tenía un promedio de 12, 14 años, ahí me gustaba andar robando. Ahí en la casa, en la familia. Abría la cartera de mi tía, me clavaba 20 pesos. O iba a la cartera de mi abuelo, le sacaba 50 pesos. Y cuando me cachaban en la jugada, mi abuelo, yo siempre he sido delgado, era mucho más delgado. Mi abuelo hacía esto, buscaba una silla, ya me tenía aquí agarrado, agarraba una silla, me acostaba sobre sus piernas, se quitaba su fajo de cuero y me golpeaba hasta que se cansaba. Tu servidor tenía verdugones, no sé si tiene idea de lo que es eso. Me sobresalía la piel en la espalda de tantos golpes. Yo gritaba, ya, por favor,
¿Qué cree que lograba mi abuelo con esos golpes? Nada. Yo seguía robando. Es que ni golpes, ni gritos, ni... No sirve. Eso no, es más, Dios nunca dijo. ¿Qué no dijo? ¿No exasperéis a vuestros hijos? Sí dice, ¿no? Efesios 6:4. Entonces, el trabajo que hagamos tú y yo tiene que ser en amor, con afecto, buena voluntad. Tiene que ser paciente. No, no es de un día, no es de 2 días, es de a veces años. Por eso enseñé también que debemos desarrollar dominio propio, ser señores de nosotros mismos, señores de nuestra voluntad, señores de nuestras emociones, señores hasta de nuestro razonamiento. Para no salir de ahí, tenemos que ser prudentes o con buen juicio y creer que el trabajo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo de acuerdo a Dios, tarde o temprano va a dar resultados. Y otra cosa, papá, mamá, provéale sus necesidades. ¿Sí me doy a entender con eso? Provéale sus necesidades. Es ridículo que te estás portando mal, ya no te doy para tu nieve. Ay, por favor. No, es lo peor que puede hacer un papá o una mamá. Ya no te doy esto, ya no hay... Ay, no, 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 no. A ver, papás, mamás, ¿te portas mal? Levanta tu mano. Te quiero ver, por favor. Algunos no se portan bien, de seguro no son de la tierra. Nos visitan hoy de Júpiter o de Marte, no sé. Allá nadie peca, ¿verdad? Algunos hasta las 2 manos. Te pregunto, papá, mamá, portándote mal y yo también, ¿Dios nos quita la comida? ¿A cuánto nos ha quitado la comida porque estamos mal? ¿A cuánto nos quita nuestra Coca-Cola con harto hielo? Y eso que Dios sabe que nos va a hacer daño en el riñón, ¿verdad? Pero no nos lo quita, ¿verdad? ¿A cuánto nos quita todo aquello que es necesario? ¿A cuánto nos lo quita? ¿A cuánto nos dice, patada de tu casa, porque ya aquí ya no entras, porque te estás portando mal? ¿A cuánto nos ha corrido de la casa Dios? A nadie, ¿verdad? ¿Quién es el modelo a seguir, hermanos? Dios. Dios nunca te va a quitar nada a ti ni a mí de lo que sea necesario, no. Nunca te va a quitar el plato de comida, tu cama, tu ropa, tus zapatos, tu auto si ya lo tienes, tu casa, nunca. Él tiene otros medios para disciplinarte. Él tiene otras formas para disciplinarte. Entonces, ¿qué necesitamos, papá, mamá? Pues llenarnos de la palabra de Dios. Ahí lo dijo el Señor, no lo iba a leer, pero por lo que estoy ahorita enseñando, ahí en Deuteronomio capítulo 6, deje ver el versículo para no equivocarme. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, el Señor aquí ya es Moisés diciéndole al pueblo de Israel, pero es Dios hablando a través de Moisés. Le dice estas palabras, ¿cuáles? Pues todos los preceptos de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, le dice Moisés a los israelitas, ¿estarán qué? ¿Sobre qué? Tu corazón. La Biblia tiene que estar encima. La Biblia tiene que estar gobernándonos. La Biblia tiene que estar dirigiéndonos, papás, mamás. Si la Biblia no te dirige a ti, papá, mamá, pues ¿cómo es que vas a ser un padre y una madre conforme al corazón de Dios? Imposible. Yo les animo, papás, por favor, no los obligo porque no los puedo obligar. No es mi competencia, Dios no me da esa autoridad, pero yo les ruego, por favor, dedíquenle tiempos a la Biblia. Si no, ¿cómo la Escritura te va a gobernar? Si no me gobierna a mí la Escritura, entonces ¿cómo yo puedo testificarle a mis hijas? ¿Cómo yo puedo enseñarle a mis hijas? ¿Cómo puedo ser yo paciente? ¿Cómo puedo yo darle las cosas, no quitárselas? ¿Cómo? En algunas ocasiones, pocas, mis hijas han cometido faltas graves. Y mis hijas han llegado con su carita así, los ojitos hacia el piso, han llegado delante de mí, esperando que yo grite, que yo las regañe, que yo les diga, a esta casa ya no entras. Así han llegado. ¿Y qué cree que hago yo? Por lo que dice la Biblia. Por eso estoy diciendo esto. No por levantarme el cuello, la gloria es para Él. Cuando yo veo a mis hijitas que llegan así, yo las abrazo.
llevo mis labios a sus oídos y les digo, hijita, yo te amo y nunca dejaré de amarte. ¿Saben qué hacen mis hijas? Lloran, lloran. Algunas me dicen, perdóname, papi. Y yo le digo, ¿ya le pediste perdón a papá Dios? Ya, ok. No, yo no te tomo en cuenta esto, hijo. Aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy para que sigas. ¿De dónde cree que saqué esa verdad? ¿De dónde cree que obtuve ese principio? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Cuando fue con su papi. Y le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué hizo su papá? Nada más lo abrazó. Nunca le reprochó, menos lo amenazó. Es necesario, papás, mamás, que estemos con el Señor. El Señor es el que nos forma. No un pastor, no una denominación cristiana, no, es Dios, pero hay que estar en la Biblia y con convicción. Y de ahí viene todo lo demás para hacer bien nuestro trabajo. Y si papá y mamá hacemos esto, créanme, el mayor porcentaje de hijos e hijas que tienen todo este apoyo de sus papás, por muy desvergonzados, por muy inmorales que sean sus pecados, vuelven, regresan, ¿qué? Al camino que Dios trazó. Escucha esta verdad, papá, mamá, quienes estamos aquí como quienes nos están escuchando. No hay hijos, no hay hijas saludables si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y en nuestra casa. No hay hijos, no hay hijas saludables si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas y en nuestra casa. Posible. Su servidor puede enseñar la Biblia, pero ser un padre grosero. ¿Usted cree que se logra eso? ¿Usted cree que se logra? Posible. Mis hijas quieren ver en su papá lo que enseña. Eso es lo que va por delante. Entonces, no hay hijos, no hay hijas saludables. Sí me doy a entender con la palabra saludables, ¿verdad? Si Dios no está en primer lugar en nosotros y en ellos, tiene un costo alto hacer este trabajo, claro, altísimo, de todo tipo de costos, para que nuestros hijos sean edificados, para que nuestras hijas sean edificadas, sí, pero quiero decirte algo, vale la pena, vale la pena. Casi concluyendo, vaya conmigo por favor al Proverbios capítulo 19, versículo 18. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual. En esta versión dice el proverbio, corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. No te hagas culpable de su muerte. Todo lo que yo te enseñé. Por eso cierro con este texto. Si mi hija se muere porque yo no lo eduqué, ¿quién es el culpable de su muerte? Yo. ¿Se da cuenta? Y tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios de nuestros hijos. Eso debe ponernos a temblar, papá, mamá. Tú y yo vamos a dar cuentas delante de Dios de nuestros hijos y de nuestras hijas. Despertemos, hagamos lo que nos corresponde hacer. Por lo que dice este texto, que ya lo había comentado, se lo vuelvo a decir, porque esto es lo que enseña Proverbios 19 y 18. En cuanto surja una disposición, una actuación, un pensamiento de descomposición o inmoralidad en nuestros hijos e hijas, de inmediato hay que proveerle los textos bíblicos correspondientes para ayudarlos a salir. No hay otra cosa, papá, no hay otra cosa, mamá. Cuando digo cosa es argumentación. ¿O qué hago? Es esto. A mí me escriben y me dicen, pastor, si oro por mis hijos, ¿serán libres? No, es parte de. Pastor, si yo le doy mucho billete a mi hijo, mi hija se va a portar bien. No, es parte de. Y así me mandan muchos, me preguntan. Lo único que saca a tus hijos e hijas de sus inmoralidades se llama palabra de Dios.
No anoté el texto, pero ahí está en Corintios, no creo que está en la primera o segunda carta a los Corintios. Ahí dice que la palabra de Dios, si alguien lo encuentra, ahí anótelo. Que la palabra de Dios derriba todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Derriba. ¿Qué derriba? Argumentos. Son los que tienen a nuestros hijos, hijas cautivos, en pecados terribles. Y no lo anoté porque es otra predicación. Después se lo voy a predicar a fondo. Entonces, concienticémonos, papás. No son nuestras palabras, es la bendita palabra de Dios. Por eso les dije, de acuerdo a su descomposición, de acuerdo a su inmoralidad, provéale los textos bíblicos correspondientes. ¿Usted conoce a sus hijos o no? Yo conozco las mías. Si tú conoces tus hijos, bueno, estudia, busca los textos, dáselos. Eso sí, no se los impongas. Ya se lo dije, tiene que ser con amor, con paciencia, con dominio propio, con prudencia y fe. No es imposición. Ay, pero pastor, no quiere, ¿cómo le hago? Ore, ahí sí, ore a Dios. Señor, dame gracia con mi hijito o mi hijita. Señor, dale gracia delante de ti a mi hijito, mi hijita. Va a haber un momento en que ahí se los vas a poder dar. Porque para instruir a nuestros hijos, hijas, habrán muchas formas, muchas maneras, muchas oportunidades. Aquí es querer hacer nuestro trabajo de educadores de ellos. Y cuando, obvio, ya se ha enseñado, y esto es por mucho tiempo, entonces empiezan a aplicar correctivos según la edad, pero son correctivos que no los dañan. A ver, si tu hijo le gusta subirse a tu auto, si tú tienes auto, o tu hijo le gusta, o tu hija le gusta andar en moto, tú tienes una moto. A ver, ¿qué tan duro es ese correctivo que le digas, hoy no te presto el auto, hoy no te presto la motocicleta? A ver, ¿qué tan es así muy hiriente, muy agresivo? No, ¿verdad? Le va a doler, sí, porque no hay auto, no hay motocicleta. Y esa es una manera de castigar a los hijos después de un tiempo. Y así, cositas que no les dañan, pero les ayudan a recapacitar, les ayudan a decir, no, pues tengo una buena mamá, tengo un buen papá, ¿qué me cuesta obedecer? Y ellos solitos vienen y dicen, papá enséñame, mamá enséñame, o ellas. Ahora, si después de aplicar correctivos ni así se enmiendan, porque así hay hijos, hay hijas. Después de aplicar correctivos ni así se enmiendan, atiende esta verdad de parte de Dios, papá, mamá. Cuando tú y yo ya hemos hecho la tarea o el trabajo que teníamos que hacer, cuando tú y yo ya hicimos el trabajo, la tarea que teníamos que hacer, y nuestros hijos, hijas, pues no quisieron dejar su inmoralidad, donde están corrompidos, si no lo quisieron hacer así, entonces tú y yo, ni delante de Dios, ni delante de la sociedad, tenemos ninguna responsabilidad. Cuando ya hicimos todo este trabajo, tú y yo ya no tenemos ninguna responsabilidad, ni delante de Dios, ni de la sociedad. Eso lo puedes leer en Ezequiel capítulo 3, versos 18, 19. Ezequiel capítulo 3, 18, 19. Ahí dice palabras más, palabras menos, que si tú y yo somos negligentes y no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, Dios nos va a tomar a nosotros el pecado de nuestros hijos. Pero cuando papá y mamá le enseñaron a sus hijos, Dios ya no va a tomar en cuenta el pecado de sus hijos hacia nosotros, sino con ellos. Es lo que dice ahí. Entonces, papás, mamás, necesitamos tomar nota de esto que le vengo enseñando. Es parte integral del trabajo que hace papá y mamá. ¿Y por qué estoy enseñando esto? Les recuerdo, estoy en la serie de la familia. Estoy en la serie de la familia. Y mi interés, mi preocupación es que en esta congregación y quienes nos favorecen escuchándonos, en donde quiera que sea, en cualquier país del mundo o cualquier pueblo o estado de este país donde nos escuchan, existan, hayan, no sé qué otro término usar aquí, familias conforme Dios lo diseñó. Y donde hay familias conforme Dios lo diseñó, ahí hay multitud de beneficios.
empezando por paz. Cuando hay una familia donde papá, mamá, hijos, hijas están caminando en la voluntad de Dios, lo primero que hay ahí es paz. ¿Cuántos quieren paz en su hogar? Yo peleo por ello todos los días. Y cuando digo peleo, no es que sea yo agresivo, no, no, no. Yo lucho, me esfuerzo, la parte que me toca. Es que créanme, es bien padre, por usar un término así. Es bien bonito que papá, mamá, hijas, hijos, nos llevemos de a cuartos, como me decía un amigo allá en Guadalajara. Que tengamos una bonita relación, es bien suave. Pero eso, papás, si no lo has hecho, mamá, con todo cariño, tiene un costo así. Pero hay que empezar, hay que trabajar. Vamos a orar, si gusta ponerse de pie o así como está usted, oremos. Señor, te damos gracias, muchísimas gracias por este cuidado, Señor, que tienes por las familias que están en esta congregación. Gracias por tu cuidado, tu interés, tu preocupación, Señor. Porque en esta congregación hayan familias, esposos, esposas, padres, madres, hijos, hijas, que estamos caminando en tu voluntad. Porque al caminar en tu voluntad, Señor, al caminar en tu voluntad, esa familia te honra a ti, esa familia te da alabanza a ti. Y esa familia siempre va a vivir en armonía o en una buena relación, con mucho afecto, habrán muchos beneficios. Señor, gracias por esta palabra, gracias, gracias. Si usted papá, usted mamá, de lo que hoy escuchó, de lo que hoy fue instruido, instruida, y probablemente, no lo sé, espero que no, pero si hubiera algún hijo, alguna hija que pues está en un nivel de rebeldía muy grande, este es el tiempo, si usted no está trabajando con su hijo o hija de manera adecuada, para decirle: Señor, yo quiero ser un padre como enseñaste hoy. Un padre, Señor, que dé a sus hijos el cuidado, la atención, la enseñanza. Y no como el papá de Amnón, no como el papá de Absalón, no como el papá de Fines, Ofnis, que era el sacerdote Elí con el cual iniciamos. No, Señor, yo quiero ser un papá, una mamá que priorice mi trabajo de enseñar a mis hijos, que ponga en primer lugar mi trabajo de instruir a mis hijos y a mis hijas. Y ayúdame para ser un padre y una madre que deje en segundo lugar el trabajo, la profesión, el negocio, el entretenimiento, todo lo que deba dejar en segundo lugar. Ayúdame, Señor, para hacer este trabajo que en primer lugar, como ya lo dije, a ti te va a honrar, pero en segundo lugar traerá beneficios a mis hijos, a mis hijas y también a mí, como papá y como mamá. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por lo que tú me has enseñado esta noche. Gracias por despertarme, Señor, de mi somnolencia espiritual. Gracias, gracias, gracias. En el nombre bendito de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Amados, están servidos. Espero en Dios el Señor les haya bendecido. Un abrazo y para cualquier otra cosa, aquí seguimos.